Buenas noches, amigo José Luis. Buenas noches. Sino que estaba por acá a ver si le realizaba unas preguntas. Con mucho gusto. Entonces, dice, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, entre Estado, Nación y Gobierno hay unas diferencias no muy grandes para mí, más que todo son similitudes. El Estado es el conglomerado de ciudadanos que residen en un territorio, que ejercen soberanía, que tienen un reconocimiento internacional y que ejercen un poder también. Ya la nación lo que hace referencia es al ser humano, al ciudadano que también reside en ese territorio. Y el gobierno pues es el conjunto de dirigentes, funcionarios públicos, servidores públicos que ejercen poder y que gobiernan ese territorio. Listo. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, entre participación política y democracia también hay una similitud muy grande, ¿ya? Porque la participación política implica que el ciudadano se vincule, que participe, que se incluya en todas las decisiones políticas, en los procesos electorales, en las políticas públicas, que participe, que ejerza como veedor ciudadano también. Y el tema, por ejemplo, de la democracia, pues es un sistema, es una forma de gobierno donde todos tenemos la oportunidad de participar, de elegir a nuestros propios gobernantes. Entonces, en la medida en que participemos de manera libre, pues podemos tener una democracia participativa y pluralista. Ya. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Para mí la política hace más referencia a la ideología que se tiene dentro de un movimiento político, ¿cierto? Para poder establecer medidas y estrategias para poder ejercer o llegar al poder. Eso hace parte de la política, ¿no? Y lo político pues está más relacionado con las diversas estrategias que implemente un movimiento político para poder llegar al poder o poder permanecer en el poder. Listo. ¿Ya? ¿Qué elementos componen la cultura política? Los elementos que componen, para mí los elementos que componen la cultura política hacen más referencia a los conocimientos y las actitudes que se implementan dentro de esa cultura política que tiene una sociedad para poder establecer sus ideas, poder llevar sus propuestas y básicamente es lo que el ciudadano como tal o esa sociedad en general adopta esas actitudes para poder participar también en lo político. Listo. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirá los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano? Es esa capacidad que tiene el ciudadano como por ejemplo para poder tener esa responsabilidad social, para poder tener el sentido de pertenencia con su comunidad, donde habita por ejemplo. Y lo que tiene que ver con los deberes y con los derechos es ser conocedor como ciudadano de todos los derechos que tiene fundamentales, que le garantizan la constitución política, los derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, el derecho a tener una vida digna, ¿cierto? La dignidad humana de de la que nos habla la constitución política, pero que también tiene unos deberes de ser responsable en su hogar, de cuidar el medio ambiente y todos los deberes que complica y las obligaciones que tiene también como ser humano y como ciudadano. Listo. Bueno, José, eso era todo. Muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, señor.